Lo diré de la forma más tajante posible. Spider-Man está en la mierda absoluta. Se dice en voz alta y no pasa nada, porque es la pura verdad. ¿Alguna vez habéis visto al trepamuros en una racha tan visceral y desagradable? Descontando a los sospechosos habituales, claro está. Ver al personaje en semejante estado me obliga a echar la mirada hacia una era más sencilla y emocionante, donde las arañas todavía podían ser tratadas con un atisbo de respeto. La época del siglo XX. A día de hoy, muchos seguidores del arácnido están familiarizados con el universo Ultimate, que dio origen a una de las etapas más populares del superhéroe en mucho tiempo, además de ciertos quebraderos de cabeza que, a día de hoy, todavía perduran. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que, antes de aquello, existió otra variante dimensional? Todo se originó gracias a una entrega de la serie What If, que narraba cómo habría sido la vida de Peter y Mary Jane si su hija, May, no hubiera sido secuestrada por Norman Osborn. El concepto fue protagonizado por Spider-Girl, quien había heredado las habilidades de su padre, impidiendo crímenes e injusticias en una época no tan lejana a la actual, situada unos 15 años en el futuro aproximadamente. Dicho número fue recibido de tan buena gana que, con el tiempo, Marvel Comics dio pistoletazo a un nuevo apartado editorial, conocida como Marvel Comics 2. Todo eso, claro, con el afán de impulsar una serie propia del personaje e impedir que caiga en el olvido. Pero, ¿funcionó? Al igual que Batman del futuro, Spider-Girl posee un aspecto positivo que no muchas obras pueden permitirse tener, es decir, la eyaculación precoz argumental. Dicho fenómeno se da cuando un concepto está compuesto por elementos narrativos tan poderosos en su campo que, aun y queriendo, sería imposible arruinar su ejecución, dado que muchas ideas se escriben por sí solas. En este caso, DeFalco, el escritor, sitúa a Mayday Parker en un escenario ya conflictivo desde las primeras páginas, pues, por una parte, sus padres le obligaron a desistir en sus andadas heroicas, retomando su responsabilidad como estudiante y jugadora de renombre. Si bien este sería el camino correcto a emprender, o por lo menos el más pacífico, May no puede evitar preocuparse por aquellos que son maltratados y vapuleados, o porque alguien esté persiguiendo a su padre con intenciones asesinas. Es un conflicto que le viene de familia, dando forma a su propia cruzada personal con un intento de balancear ambas responsabilidades como lo hizo su padre antaño, aunque con dos alicientes positivos que la separan del Spider-Man original. En primer lugar, Marvel Comics 2 poseía una regla de oro que debía respetarse al pie de la letra. Pase lo que pase, cada TVO debe estar acompañado de una historia completa. Nada de largas sagas sin resolución final o crossovers complicados entre multitud de series mensuales. May debía ser la antítesis de Peter en ese sentido, lo que ayudó a que los lectores le cogieran aún más cariño al personaje. También ayuda a que los primeros números parecen seguir un tema en específico que debe resolverse al final de cada entrega, lo que nos lleva al segundo aliciente positivo de la función, los Parker. Spider-Girl no solo apuesta por la acción o el drama adolescente, sino que también explora los obvios problemas familiares que podrían existir entre Peter y su hija, dadas las increíbles circunstancias. Su padre no es estúpido y sabe perfectamente en qué está pensando su hija o a qué se dedica todas las noches. El problema es el siguiente. ¿Puede echarle la culpa? ¿Acaso él no hizo exactamente lo mismo en el pasado, movido por los mismos motivos que ella? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero ¿cuál es su responsabilidad ahora? ¿Debería apoyarla como mentor o recriminarla como padre? ¿Y qué hay de Mary Jane? ¿Será capaz de soportar carga semejante? Estas son algunas de las preguntas que acosan a marido y mujer en estos primeros números, cautivando al lector gracias a su naturaleza y ejecución, haciendo acto de presencia en los momentos adecuados y de la forma adecuada, sin entorpecer el ritmo de la obra u ocupar demasiado espacio. Si el tema de la responsabilidad y las decisiones decoran el ritmo y desarrollo del primer número, el segundo ya toma un camino todavía más activo, antagonizado por dos malhechores que, si bien no llegan al nivel de los villanos clásicos, consiguen impulsar el punto que quiere probar el escritor en su correspondiente aventura. Hasta ahora, el argumento puede resumirse en que May impide atracos al azar,
cargando con los conflictos y temáticas ya mencionados mientras lidia con su vida estudiantil o su compleja relación con Peter. Pero, hasta ahora, no se ha enfrentado a ningún villano que la ponga en serios aprietos. Es entonces cuando debutan Ocho Loco y Dark Devil, no confundir con Daredevil. Ninguno de ellos está conectado con el otro, pero ambos dan soporte físico y psicológico a la narrativa del segundo número. Ocho Loco, por ejemplo, ejerce el papel de amenaza física, situando a May entre las cuerdas y obligándola a retirarse en más de una ocasión por ser un autista demasiado volátil e impredecible. Ante semejante deshonra, Dark Devil, no confundir con Daredevil, se manifiesta ante May y la tilda de niñata, cobarde e inútil, incapaz de hacer lo que es necesario y detonando el conflicto psicológico que acosará a la protagonista a lo largo del número. ¿Está hecha para combatir al mal de forma tan peligrosa? ¿Puede igualar la astucia e ingenio de su padre? ¿O está destinada a perecer a manos del primer pirado disfrazado que era enfrente? Preguntas que, por extrañas razones, decide responderse en medio de la acción, gracias a una prueba final de Dark Devil, no confundir con Daredevil, que consiste en desmantelar otro ataque de Ocho Loco en los muelles de la ciudad. De esta forma, DeFalco define a May Parker como un personaje que prefiere resolver sus dudas a través de las circunstancias y la improvisación constante, en lugar de pasar 10 o 20 páginas meditando y practicando. Enfoque arriesgado, pero no tan distinto al de su padre. Lo suficiente para destacarla aún más por derecho propio, en lugar de convertirse en una copia 100% exacta del Spidey original. En conclusión, el primer volumen de Spider-Girl debuta con material variado para todos los públicos. Tenemos una protagonista con virtudes y problemas que trata de mejorar y superarse a lo largo de sus aventuras. Tenemos una hilera de personajes secundarios que viven sus propios conflictos, algunos más conectados a May que otros. Tenemos una serie de villanos serviciales que cumplen su función e impulsan el desarrollo de la protagonista hasta cierto punto. Si tuviera que definir estos números en pocas palabras, sería como una especie de Ultimate Spider-Man, pero con esteroides. Al ser un personaje nuevo, me intriga mucho más el futuro de May que el de Spider-Man en aquel universo, aunque también es cierto que algunos aspectos necesitan mejorar mucho. La calidad visual de la función, por ejemplo, se balancea entre lo mediocre y lo bizarro, y ciertos compañeros de May resultan aburridos y poco llamativos, existiendo solo para rellenar la galería de personajes de la serie y poco más. Y aquí incluyo a nuevas figuras, tanto como a rostros conocidos, como Flash Thompson, quien ahora es el monitor de gimnasio y poco más. Si tuviera que mejorarse algo en futuros números, es la vida estudiantil de Mayday, pues siento que es la más desbalanceada a nivel sustancial, si la comparamos con sus malabares justicieros o sus conflictos familiares. Pero estos aspectos negativos no afectan demasiado a la opinión final de la obra, pues sus cualidades buenas destacan mucho más que las malas, por suerte. Quizás a futuro siga comentando más aventuras del personaje, viendo que la gente no le suele prestar mucha atención. Si todo sale bien, y la cosa sigue así, podría haber encontrado una ruta de escape ante tanta basura infecta que rodea las historietas del arácnido en tiempos actuales.